Muy buenos días, estimados estudiantes. A continuación vamos a presentar la clase asociada a la cinética electródica del proceso corrosivo. Primero veamos lo que es la cinética de los electrodos en la teoría de la corrosión. El objetivo de este tema es determinar la velocidad a la cual ocurren las reacciones electroquímicas asociadas con el proceso de corrosión y entender un poco sobre los mecanismos que rigen tales procesos. Como sabemos, en un acero están presentes diferentes elementos metálicos como el hierro, el zinc, cobre en las diferentes aleaciones, y ellos son los que sufren las reacciones de oxidación, transfiriendo electrones en sus procesos de corrosión. Lo que pretendemos medir con esa velocidad a la cual se determina ese proceso es la carga que se transporta en el proceso en ese tiempo transcurrido, que no es más que medir los electrones por unidad de tiempo, que al final se traduce en unidades de coulombio por segundo, que es lo que conocemos nosotros como amperios, que es la corriente la que se debe medir en un proceso corrosivo. ¿Qué se mide? Bueno, se mide el flujo de corrientes, precisamente los electrones por unidad de tiempo. Esto normalmente es muy fácil de medir. Medimos las velocidades de las reacciones electroquímicas responsables de la corrosión midiendo el flujo de corriente en un determinado tiempo. Y esto nos permite usar esta información para calcular la cantidad de pérdida de material o masa o espesor que sufre un material. Nuevamente, esa velocidad vendrá dada por la corriente que circula a través del circuito, que lo podemos medir fácilmente con un multímetro digital o tester. ¿Para qué nos sirve la cinética de la corrosión? Nos sirve para medir el proceso corrosivo. Este nos indica la velocidad del proceso. Y si la velocidad de corrosión es baja, por ejemplo, menores a 0,1 microamper por centímetro cuadrado, este metal podría ser utilizado satisfactoriamente. Recordemos que los aceros estructurales en agua de mar se corroen a una velocidad de 10 a 15 microamper centímetro cuadrado. Esta velocidad de corrosión baja es por el orden de los 100 veces menor que la del promedio de un acero en agua de mar. Por lo tanto, si nosotros podemos conocer la velocidad a la cual se desgasta un material, entonces podemos diseñar con sobredimensionamiento adecuado lo que debe tener una tubería o una estructura para cubrir la vida útil preestablecida para el servicio. Por ejemplo, si tenemos una tubería de cierto diámetro de diámetro nominal, nosotros podemos sobredimensionar esa tubería para establecer el espesor que nos podrá garantizar la vida útil de ese material. Ahora bien, para entender cuándo ocurre un proceso corrosivo, es importante entonces comprender primero el concepto de potencial de equilibrio. Entonces veamos lo que consiste esto. Vamos a imaginar una situación donde se introduce un metal en un electrolito que no contiene los iones metálicos de ese metal. Ese metal con el tiempo va a tener una tendencia a ceder o a otorgar sus iones a la solución. Si esta tendencia ocurre, entonces el metal se va a poner más positivo que la capa adyacente del líquido correspondiente a la condición de equilibrio. Si la reacción de ceder los iones en la disolución es la única y el metal no está conectado a ningún circuito externo, como se ve aquí en la figura, entonces a medida que esos elementos, esos iones metálicos se transfieren a la disolución, se va a generar una carga negativa producto de esa transferencia y comenzarán los iones que están en la solución a contrarrestar esa carga negativa para mantener el equilibrio electrostático. Si ese proceso continúa, en la medida que se disuelven los iones del metal se van a ir restableciendo las cargas de la disolución para mantener ese equilibrio. Esa condición de equilibrio
es la etapa en la cual los iones adyacentes de la disolución se encuentran en equilibrio con el metal, como es el caso 3. En este momento se establece una diferencia de potencial entre el metal y el líquido que es igual al potencial de equilibrio. Es decir, el potencial de equilibrio es aquel potencial en el cual hay una distribución de cargas en la interfase de manera tal equilibrada electrostáticamente. Es bueno tener en cuenta esta condición de equilibrio para poder entender cuándo ocurre un proceso corrosivo en condiciones de polarización. Vamos a hablar ahora de polarización y sobrepotencial. Aquí tenemos la condición de equilibrio. Supongamos que recurre la reacción de disolución del zinc en la reacción anódica y la reacción de reducción de hidrógeno en la reacción catódica. En condiciones de equilibrio, lo que ocurre aquí es que la velocidad de redisolución anódica es igual a la velocidad de reducción catódica y por lo tanto no va a haber flujo de corriente neta. Cuando las reacciones electródicas se desplazan fuera de esa condición de equilibrio, para cada reacción el potencial es movido del potencial de equilibrio como resultado de una reacción electródica neta. Es decir, la velocidad anódica es diferente a la velocidad catódica. De esta manera se produce un flujo de corriente eléctrica neta a través de la interfase del metal y del líquido. Como vemos allí, ya la reacción de redisolución del metal no es la misma que la velocidad de reducción de los protones para formar hidrógeno. Es en ese momento que decimos que el sistema está polarizado y en la polarización la velocidad anódica es diferente a la velocidad catódica. Entendamos esto con un gráfico y veamos la relación entre la polarización y el sobrepotencial. Por ejemplo, la desviación de la condición de equilibrio, que es esta que está aquí, es llamada polarización. Cuando nos desviamos de ese equilibrio, estamos en condición de polarización. En ese momento se dice que el electrodo está polarizado. Una medida de medir la polarización es el sobrepotencial, que está definido como la diferencia entre el potencial real y el potencial de equilibrio. Cuando ocurre el proceso corrosivo en la superficie del metal, ese potencial real toma un valor entre el potencial de equilibrio de las reacciones anódicas y de las reacciones catódicas. Veámoslos aquí en este gráfico. Por ejemplo, el potencial real toma un valor entre los potenciales de equilibrio de la reacción catódica y de la reacción anódica, que tenemos aquí representado por la sigla E sub 0C y E sub 0A para la reacción catódica y anódica respectivamente. La diferencia entre el potencial real y el potencial de equilibrio de la reacción catódica es lo que conocemos como sobrepotencial catódico, y la diferencia entre el potencial real y el potencial de equilibrio de la reacción anódica es lo que conocemos como sobrepotencial anódico. Esta es una manera de ver cómo está relacionado el sobrepotencial con la polarización. Es decir, para tener una polarización hay que tener un sobrepotencial neto positivo o negativo. Ahora veamos el concepto de densidad de corriente límite. Cuando un sistema está en equilibrio, el potencial de equilibrio de esa reacción ocurre una reacción de oxidación y reducción, ambas a la misma velocidad. Veamos el ejemplo del metal zinc. Los iones zinc son cedidos del metal o intercambiados desde la solución al metal a la misma velocidad. Y tenemos esta reacción reversible. Como está a la misma velocidad, entonces la corriente de intercambio o la corriente neta que circula por el sistema es igual a cero. La velocidad de la reacción en cada dirección puede ser expresada por la velocidad de transporte de carga eléctrica. Ya lo habíamos comentado, lo que llamamos ahora densidad de corriente de intercambio. Entonces, la velocidad de reacción neta o la densidad de corriente neta en unas condiciones de equilibrio va a ser igual a cero. Esto en condiciones de equilibrio. Quiere decir que en condiciones de polarización, esa densidad de corriente de intercambio va a ser diferente de cero. ¿De qué depende esa corriente de intercambio? Esa corriente de intercambio depende de, entre varias cosas, del tipo de reacción electródica que ocurre
del material electródico utilizado o a la cual ocurre la reacción, del tipo del electrolito que se utiliza y su concentración, y también de la temperatura. Todos esos son factores que influyen en la densidad de corriente de intercambio. Aquí presentamos una tabla en el cual se representa para tres reacciones distintas, como la de producción de hidrógeno, la reacción de formación de oxígeno y la reacción de deposición de diferentes metales, en función de la temperatura, en función del electrolito y su concentración, valores de la intensidad de corriente de intercambio. Aquí también vemos las pendientes de Tafel y los sobrepotenciales que explicaremos más adelante. Entonces, cada uno de estos factores que les he mencionado tienen incidencia sobre la corriente de intercambio. Veamos algunos ejemplos. La corriente de intercambio vale 10 a la menos 6 amperes por centímetro cuadrado para la reacción de hidrógeno a 16 grados Celsius sobre electrodos de hierro en ácido clorhídrico 1 normal. Ese es este valor que se observa en esta tabla. Vale esa corriente de intercambio 9 por 10 a la menos 12 amperes por centímetro cuadrado para la reacción de oxígeno a 20 grados Celsius sobre platino en ácido sulfúrico 0,1 normal. Ese es este valor que ustedes están viendo aquí. Y vale 2 por 10 a la menos 5 amperes centímetro cuadrado para la reacción de deposición de zinc a 25 grados Celsius en sulfato de zinc 1 molar, que es este valor que ustedes están viendo acá. Entonces, este valor de corriente de intercambio hay que tenerlo pendiente y en cuenta porque tiene una influencia, una fuerte influencia con la velocidad de corrosión real del proceso. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la segunda parte de esta clase.